Con una pequeña cantidad de bioelementos podemos formar biomoléculas más grandes. Estos aminoácidos se unen mediante enlaces para formar el RNA y el DNA. Al igual que los polisacáridos, los carbohidratos, la glucosa, la galactosa, la manosa, de la misma manera están sintetizados por estos 6 bioelementos principalmente, que se reacomodan otra vez de maneras distintas para formar esto. Lo que nosotros conocemos como polisacáridos, grandes cadenas de carbohidratos unidos mediante enlaces glucosídicos o glicosídicos. ¿Y qué tenemos después de unir a los 6 bioelementos? Primero, una combinación de estos nos puede dar aminoácidos, estos a su vez proteínas. Otra combinación de estos bioelementos nos puede dar como resultado bases nitrogenadas, y estas bases nitrogenadas nos dan como resultado los ácidos nucleicos, que es el DNA o el RNA, y hablábamos también sobre los carbohidratos que nos dan polisacáridos, es decir, como la celulosa. Estas estructuras como el DNA aún se reestructuran de una manera más grande, más compleja, para formar estructuras como los cromosomas, que se encuentran dentro de los núcleos de las células, el DNA. También tenemos a los aminoácidos, que ya decíamos, se unen mediante enlaces para formar las proteínas, y estas a su vez se unen para formar estructuras más grandes y complejas. Ya les había mencionado en clase anterior esta diapositiva. Se van uniendo para formar estructuras más complejas. Las proteínas también no solamente son estructurales, les mencionaba en la clase anterior que las proteínas tienen un montón de funciones. Son proteínas transportadoras, son proteínas estructurales, proteínas de protección como las inmunoglobulinas o anticuerpos, proteínas de transporte, proteínas con actividad enzimática. Entonces las proteínas son muy importantes en nuestro cuerpo y tienen un gran número de funciones. Y tenemos a los carbohidratos. La glucosa, por ejemplo, se une con otras glucosas, forma estructuras grandes complejas como la celulosa. La celulosa es una estructura que recubre las paredes celulares de las células vegetales. En nuestro caso, en los seres humanos, la glucosa puede unirse de una manera tal que nos da unas estructuras grandes y complejas como el glucógeno. Vayan anotando, plebes, todas estas palabras van a venir en alguna parte del examen. El glucógeno es una formación de estructuras de glucosa que nos sirve a nosotros los seres humanos para reserva de energía. Cuando hay falta de alimentos, de ahí podemos echar mano para seguir cumpliendo con nuestro trabajo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Doctor, yo tengo, Mande. yo tengo una duda así como para complementar. ¿El glucógeno en sí en dónde se encuentra? ¿Mande? El ¿Dónde está el glucógeno texto? Sí. en sí en El, dónde se encuentra. el glucógeno normalmente se acumula en el hígado o se acumula en las células normalmente llamados lipocitos. Estas células son células de reserva, pierden casi todo su núcleo y les queda prácticamente todo el citoplasma para de ahí echar mano. Recuerden que el hígado es el laboratorio del cuerpo. Es ahí donde se llevan a cabo casi todas las reacciones del organismo. Por eso que cuando tomamos mucho, como la reacción química de la eliminación del alcohol se lleva a cabo en el hígado, no se han escuchado ustedes, se les desbarata con el alcohol, les da cirrosis hepática porque ahí se procesa el alcohol. De una manera similar, cuando usted acumula demasiada glucosa en su organismo, esta se almacena en el hígado y cuando hay falta de, se procesa para ser liberado de uno por uno y usted tenga energía. Tenemos también las células llamadas adipocitos. Las células están normalmente
regionalizadas, digámoslo así, en el área del estómago. En esa área, las células llamadas adipocitos captan grasa, pero esta grasa muchas veces no entró como tal, entró como un carbohidrato, como glucosa, y al generarse demasiada reserva de glucosa, los carbohidratos son modificados estructuralmente y molecularmente para ser cambiados a lípidos de reserva energética. Es por eso que engordamos, consumimos demasiados carbohidratos, no los gastamos y los transformamos en grasas de reserva. Y al final también podemos obtener no solo una panza grande y grasosa, sino también un hígado graso. No sé si han escuchado hablar de eso. Doctor, ¿me puede repetir lo del glucógeno? ¿Sobre qué era? El glucógeno es una molécula grande y compleja. No son otra cosa más que moléculas de glucosa unidas unas con otras, puras glucosas. Forman una estructura grande y compleja de reserva energética. Cuando nosotros, por ejemplo, si ustedes se perdieran en el mar, no morirían porque no consumen comida 1 o 2 días. Ustedes tendrían reserva energética para poder sobrevivir unos cuantos días sin alimento y sin agua. Si se dan cuenta, cuando las personas dejan de comer, empiezan a adelgazar paulatinamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo echa mano de las mismas estructuras celulares de los carbohidratos de reserva y de los lípidos de reserva y empieza a adelgazar de a poco. Primero los carbohidratos. Los carbohidratos normalmente los consumimos diario. Si no hay carbohidratos, vamos a echar mano de los lípidos, de las grasas. Cuando no hay alimento, si continúa sin haber alimento, no solo nos vamos a metabolizar las grasas, también las proteínas, al último. No sé si ustedes han visto cuando una persona está enferma o cuando una persona lleva mucho tiempo sin comer, empieza a adelgazar y adelgaza de tal manera que hasta los músculos pierde, pero los músculos son lo último que pierde, empieza a adelgazar y después hasta los músculos se le pierden. ¿Por qué? Porque nuestro mismo cuerpo se está autoconsumiendo, está echando mano de las reservas que él tiene, de los carbohidratos primero, que son los primeros que se acaban, de las grasas después y por último de las proteínas. No sé si contesto su pregunta. Entonces el glucógeno es una molécula grande y compleja formada por glucosas y que sirve de reserva energética para los seres humanos. ¿Sí más o menos? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Si No, nadie doctor, más, gracias. si nadie más tiene dudas, vamos a continuar. Ay, mamá.
Ahí va, espérenme tantito. Esto de la tecnología a veces me funciona y a veces no tanto. Ay, 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 ay. Bueno, sí. Entonces, con esos 6 bioelementos principalmente y como jefe de ellos, digamos, el carbono, tenemos que se pueden formar muchas moléculas diferentes, como ya lo vimos, como los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos, con una combinación de 6 bioelementos. Ahora, no solo eso, esa combinación de 6 bioelementos no solamente se pueden unir y combinar de muchas maneras para formar diferentes moléculas como las que hemos visto. Aparte de que se pueden combinar de muchas formas, recuerden que, les recuerdo rapidito, yo les dije que una de las características del carbono era, déjenme ver, no era esta, era esta. Yo les dije que una de las características del carbono es que tenía movilidad, la pueden ver ahí, dice 67% de peso, enlaces covalentes, cadenas, interacciones, movilidad. Bien. Tiene un carbono en específico, aquí lo podemos ver, un carbono que se llama carbono quiral, lo pueden ver en la parte superior izquierda. Carbono quiral, ¿de qué se trata con ese carbono quiral? Ese carbono quiral, como su nombre lo dice, puede girar, puede rotar. Y ahora bien, tenemos 6 bioelementos, por ejemplo, combinados de una manera. Y un carbono de esos 6 rota. La orientación de la molécula ya no es la misma. Recuerden que las moléculas no son planas. Las moléculas tienen una forma determinada, una estructura determinada en el espacio. Entonces, observen la siguiente imagen. En esta imagen, nosotros podemos ver unas estructuras que se conocen como isómeros geométricos. Si ustedes me ayudan y en la parte de abajo, siguiéndome en la parte inferior izquierda, me ayudan a contar el número de elementos químicos, podríamos sacar la fórmula química a grandes rasgos de estas dos moléculas. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Cuántos carbonos tenemos en esta molécula? 4. ¿Oxígenos? 4. ¿Hidrógenos? 4. 4. ¿Y en esta molécula de acá? ¿Cuántos carbonos tenemos? 4. ¿E hidrógenos? 4. 4. ¿Y oxígenos? 4. ¿Cómo las dos son C4H4O4? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. ¿Y por qué se ven tan diferentes? Por el acomodo de las moléculas. Exactamente, porque tenemos un carbono
que es conocido como carbono quiral. Vean, el carbono quiral tiene la capacidad de rotar. Y por el solo hecho de rotar, nos da como resultado una molécula. Doctor, ¿me escucha? Doctor, se silenció. Listo. Entonces, vean, tenemos C4, H4, O4. Y de este lado tenemos C4, H4, O4. Al parecer son las mismas moléculas, pero si ustedes las ven en el espacio, el acomodo que tiene esta con respecto a esta es diferente. Incluso aquí lo podemos observar, en donde solamente está esquematizado con letras, se puede observar. Y de hecho, esta molécula de acá se llama ácido maleico y esta molécula de acá se llama ácido furámico. Esta molécula de aquí se dice que está en una posición cis y esta de acá se dice que está en una posición trans, y por ese simple hecho son dos moléculas diferentes. El mismo número de bioelementos, pero diferente acomodo en el espacio, y eso hace que estas dos moléculas tengan características físicas y químicas diferentes. De esta manera, 6 bioelementos pueden combinarse, reestructurarse, moverse, acomodarse y dar lugar a más variedad de moléculas aún de las que te pueden dar con el solo hecho de combinarse entre ellos. No solo se combinan, también pueden reacomodarse en el espacio y dar lugar a moléculas como estas llamadas isómeros geométricos. Por ahí ustedes habrán escuchado hablar de grasas trans. ¿Alguna vez han escuchado? ¿No les suena esta palabra? Furámico ácido trans. ¿Alguna vez habrán escuchado eso? Sí. Se refiere a que las grasas giran en un sentido diferente. Es decir, dependiendo del acomodo que tengan las grasas, si esta gira hacia la derecha o hacia la izquierda, la grasa será cis o la grasa será trans. Se refiere al acomodo molecular. ¿Más o menos? ¿Sí, más o menos o no? ¿No? Profesor, Mande. ¿puede volver a explicar lo de Mande. cis y trans? Aquí tienen, recuerden que mencionamos que el carbono, una de sus características es que tiene movilidad, es decir, el carbono puede girar. ¿Pueden ver la imagen? El carbono puede girar, puede rotar sobre su propio eje. Ustedes imaginen que esta parte de aquí, esta molécula de aquí, es la misma de esta molécula de acá, pero aquí está orientada hacia arriba y aquí está orientada hacia abajo. Este carbono de aquí, este es un carbono, aquí lo podemos ver
En el esquema de letras dice carbono, doble enlace, carbono. Entonces, estos dos, este y este son carbonos. ¿Sí me están siguiendo? Sí, doctor. Sí. Ok, este y este son carbonos. Entonces, el carbono, una de sus características es que tiene movilidad. Puede rotar sobre su propio eje. Este carbono de aquí rotó, giró, y lo que hizo fue orientar esta molécula de aquí de arriba, en lugar de hacia arriba, hacia abajo. Si lo pueden ver acá. Esto son isómeros geométricos porque habla de que estas moléculas tienen el mismo número de elementos químicos, pero su arreglo tridimensional en el espacio es diferente. Esto hace que estas moléculas tengan características diferentes. Estamos hablando, les platico esto porque estamos, no sé si a ustedes les cause duda, controversia, sorpresa, porque a mí sí me causa mucha sorpresa que cómo es posible que con principalmente 6 bioelementos podamos formar ranas, sapos, mariposas, plantas, peces, aves. Eso es lo realmente sorprendente de esto. Y les estoy tratando de explicar cómo es que estos bioelementos, los 6 famosos del CHOM, se reacomodan, se reestructuran, se combinan para dar toda esa gran diversidad de vida. ¿Cómo empiezan? Formando moléculas pequeñas, como los aminoácidos. Los aminoácidos a su vez forman los polisacáridos. O como las bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina y uracilo, que a su vez forman el DNA y el RNA. Las proteínas que están formadas por aminoácidos vienen de los bioelementos, de los 6 bioelementos. Las proteínas nos dan un montón de funciones. El músculo simplemente es proteína. Entonces, ¿cómo es que a partir de 6 bioelementos podemos formar esta gran biodiversidad? Es por esta combinación, este reacomodo, esta reestructuración, que con poquito puedo hacer muchas combinaciones. No sé si con eso me explico un poquito más. Sí, ¿Seguros? Sí. Isómeros geométricos. ¿Sale? De estos tenemos muchos en la vida cotidiana. Bien, ¿por qué se forman los isómeros geométricos? La mayoría de los isómeros geométricos se forman porque tenemos un carbono quiral. Aquí lo podemos ver en la imagen. Ustedes pueden ver cómo tenemos un carbono que se llama carbono quiral. Aquí lo pueden ver en esta imagen. Este carbono tiene la capacidad de rotar. Es decir, es como si vieran una selfie. Si ustedes ven una selfie, es una fotografía en un espejo. Las cosas se ven al revés. Su lado izquierdo pareciera que fuera el derecho y su lado derecho pareciera que fuera el izquierdo. De hecho, si ustedes se toman una selfie, parece que van manejando del lado derecho en lugar de ir manejando del lado izquierdo. ¿No lo han notado? Sí. Bien, eso mismo sucede con las moléculas. Hay algunas moléculas que parecen imágenes en el espejo una respecto a la otra. ¿Por qué? Porque hay un carbono que tiene la capacidad de rotar y con esto generar nuevas moléculas. Lo podemos ver en la imagen superior izquierda, en esta que les señalo con el cursor. Vean cómo esta molécula tiene esta estructura, pero cuando su carbono al centro gira, rota, se forma su imagen en el espejo. Vean cómo X está cercana de X, y B está retirada de B, Y de Y y A de A. Entonces se forma una molécula como esta de acá. Y estas dos moléculas, aunque contienen todas A, X, B, perdón, A, Y, B, X y C, A, X, Y, B y C, todas estas moléculas contienen los mismos bioelementos, pero son moléculas que damos con características físicas y químicas diferentes. ¿Por qué? Por el solo rearreglo molecular en el espacio al momento de girar este carbono. ¿Sí más o menos?
Sí. Es más de lo mismo, siguen siendo isómeros geométricos, solo que ahora les pondremos nombre. En realidad se llaman estereoisómeros. ¿Vamos bien? O sea que un isómero geométrico es un estereoisómero. O Sí, son dos un isómero geométrico es un estereoisómero. Pero ahí les va. Tenemos que los estereoisómeros son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente arreglo en el espacio. No sé si me explico. Lo que estábamos viendo de los isómeros geométricos que tenían que C4, H4, O4, pero teníamos que uno era ácido maleico y el otro era ácido furámico, ¿se acuerdan? Entonces, vean cómo tenemos al maleico y al furámico por el hecho de que rotó el carbono quiral. Tenemos que estos son la misma fórmula molecular, C4H4O4, C4H4O4, diferente arreglo en el espacio, que son estereoisómeros. ¿Sí estamos bien? ¿Y qué no? ¿Mandé? ¿Sí o no? Sí, sí está bien. Ok. Bien. Ahora, voy de poquito. Lo complico un poquito más. Los estereoisómeros se clasifican en dos. Aquí lo vemos. En antiómeros y diasterómeros. ¿Sí estamos bien? Los estereoisómeros son misma fórmula molecular, diferente arreglo en el espacio. Se clasifican en enantiómeros y diasterómeros. ¿Sí estamos bien? Sí. Sí, sí. Ok. Ahora, ahí va un poquito más complicado. Repito desde el principio. Los estereoisómeros son moléculas químicas que tienen la misma fórmula molecular y diferente arreglo en el espacio. Se clasifican en enantiómeros y diasterómeros. Dentro de esta clasificación, los enantiómeros, por definición, al ser estereoisómeros, son misma fórmula molecular, diferente arreglo en el espacio, pero además los enantiómeros tienen otras dos características, que son imágenes en el espejo, uno respecto a la otra, y además no se pueden superponer. ¿Qué quiere decir todo esto? Síganme aquí con el cursor donde dice enantiómeros. Otra vez les repito, enantiómeros, misma fórmula molecular, diferente arreglo en el espacio, son imágenes especulares una molécula respecto de la otra molécula y además no se pueden superponer. ¿Qué quiere decir esto? Dice que los enantiómeros son la misma fórmula molecular. Esta molécula de aquí y esta molécula de acá tienen la misma fórmula molecular. Chéquenlo. Sí. Sí, es lo mismo. Ahora bien, dice, misma fórmula molecular, diferente arreglo en el espacio. Si se fijan, X y Y orientado hacia la izquierda, X y Y orientado hacia la derecha, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Misma fórmula molecular y tienen un diferente arreglo en el espacio. Sí están acomodados de diferente forma, ¿verdad? Aunque son muy parecidos, están acomodados de diferente manera. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Entonces, si nosotros pusiéramos esta molécula en un espejo, su reflejo sería así, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Sí, Y si nosotros agarráramos esta molécula y así tal cual como está, la pudiéramos mover por aquí, por la pantalla, hacia acá,
hacia la otra molécula y tratar de superponerla, es decir, que quedaran exactamente, todo esto quedara exactamente alineado con todo esto, es decir, que se superpongan, que la X quede encima de la X, que la Y quede encima de la Y, que la H quede encima de la H y esta H quede encima de la otra H. Eso sería superponer. ¿Se pueden superponer? No. No. Entonces, esta molécula cumple con ciertas características. Es un estereoisómero, pero a la vez se clasifica dentro de los enantiómeros, porque tiene la misma fórmula molecular, tiene diferente arreglo en el espacio, son imágenes especulares, es decir, son imágenes en el espejo, una respecto de la otra, y además, si nosotros agarramos esta hacia acá y esta hacia acá y las queremos poner una encima de la otra, X quedaría encima de H, Y quedaría encima de H, y de este lado esta X quedaría encima de H y esta Y quedaría encima de H. Es decir, no se pueden superponer. Entonces, estas moléculas cumplen con la característica de ser enantiómeros. Son misma fórmula molecular, diferente arreglo en el espacio, son imágenes especulares una respecto de la otra, además no se pueden superponer. La molécula de abajo también es un enantiómero, revísenla. Revisen la molécula de abajo y chequenla, aunque hay una pequeña variación. Pero la molécula de la izquierda respecto a la molécula de la derecha son enantiómeros una respecto de la otra. ¿Cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Sí es. Ok. Y díganme algo. Esta molécula, esta molécula, esta molécula y esta molécula ¿tienen la misma fórmula molecular? Sí. Sin embargo, tenemos 4 moléculas diferentes con diferente característica física y diferente característica química con la misma fórmula química por el solo hecho de que un carbono tiene la capacidad de rotar. En este caso podría ser este carbono de aquí, rotó y ahora me orienta la Y hacia la derecha y la H hacia la izquierda, y esto hace que estas y estas ya no sean idénticas. Además, estas y estas pueden también reacomodarse y dar moléculas diferentes. Observen cómo con los mismos elementos químicos formamos 4 moléculas diferentes. Esta es un enantiómero respecto a esta y esta es un enantiómero respecto a esta porque cumplen con la característica de misma fórmula molecular, diferente arreglo en el espacio, son imágenes en el espejo una respecto a la otra y además no se pueden superponer. Esto es Doctor, normal. Voy. perdón, Dígame. Ahora sí, dígame. ¿me puede decir otra vez sobre el diasterómeros? Sobre el diasterómero no he hablado. No, es que dijo algo que se clasificaban entre los anterómeros también, ¿no? Que es la misma Enantiómeros igual. y diasterómeros. Los estereoisómeros se clasifican en enantiómeros y diasterómeros. Ay, Fíjense en esto, algo así hacemos los profes. Mi mano derecha, voy a alejar un poquito, mi mano derecha es muy parecida a mi mano izquierda. ¿Cierto o no es cierto? Tiene 5 dedos, un gordo, un índice, un anular. ¿Cierto o no es cierto? sí, cierto. Sin embargo, no son lo mismo. Una es mi mano derecha, la otra es mi mano izquierda. Son muy parecidos a cómo se acomodan las moléculas en el espacio. Siempre los profesores lo explicamos de esta manera. Mi mano izquierda es la imagen en el espejo de mi mano derecha, ¿cierto o no es cierto? Sí, ¿Sí? es cierto.
Mi mano izquierda es la imagen en el espejo de mi mano derecha. Estas son imágenes especulares. Fíjense bien, así tenemos a las moléculas como imágenes especulares. ¿Qué quiere decir que no se pueden superponer? Que si nosotros las tomamos, la molécula de la izquierda y la de la derecha, y las queremos poner exactamente una encima de la otra, quedarían más o menos de esta manera. Es decir, no se pueden superponer exactamente. Esto es superponer. Esto es superponer. Están superpuestas exactamente. Pareciera que es una sola mano. Esto es lo que les explicaba de las moléculas. Este es un diasterómero. Mi mano derecha es una molécula, mi mano izquierda es otra. Contienen los mismos elementos formándola. Esta es la imagen en el espejo de esta. Y estas dos, si yo las quiero superponer, no se puede. Regresemos a la molécula. Vean. Esta es mi mano, digámoslo de esta manera. Mi mano izquierda y mi mano derecha. Esta es una imagen en el espejo de esta. Tienen los mismos elementos. Pero si yo agarro esta y la jalo para acá, y agarro esta y la jalo para acá, no se pueden superponer. ¿Sí, más o menos? Sí. Ok. Ahora bien, se los complico un poquito más. ¿Qué son los diasterómeros? Los diasterómeros solamente cumplen con la característica principal de los estereoisómeros, que son misma fórmula molecular, diferente arreglo en el espacio. No son imágenes especulares uno respecto al otro, no son imágenes como los enantiómeros. Tampoco se pueden superponer, pero lo principal es que no son imágenes especulares una respecto a la otra. Ahora bien, teniendo esta definición de diasterómeros, díganme ustedes, esta molécula respecto a esta, ¿qué son? Este y este respecto a este. ¿Nadie? Esta molécula con respecto a esta. ¿No? ¿Quién dijo yo? Es especular. Sí, pero ¿cómo se llamaban? Enantiómeros. 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 Muy bien, exactamente. Esta molécula con respecto a esta es un enantiómero porque son imágenes especulares, como usted lo menciona, joven, tiene toda la razón. Tienen la misma fórmula molecular, pero tienen un diferente arreglo del espacio. Enantiómeros. Ahora bien, esta molécula con respecto a la misma molécula, pero la de abajo, esta con respecto a esta, ¿qué son? Diasterómeros. Muy bien, Miguel. Demasiado abusar de usted. Pero, ¿me podría decir por qué? O también puede Porque no participar tienen Elisa, una... Juan Carlos. Dígame. porque no tienen como el efecto espejo y están acomodados de una diferente forma. Exactamente. No cumplen con el requisito de ser imágenes en el espejo uno respecto al otro. Muy bien, Miguel. No tengo la lista, me recuerda su participación después, cuando les nombre lista. ¿Sale?
La recuerda, me voy a acordar yo. Esta, con respecto a esta, no son imágenes en el espejo. Vean como X y Y están al lado izquierdo. Aquí tenemos X al lado izquierdo, pero Y al lado derecho. No son imágenes en el espejo. Sí cumple con el requisito de tener la misma fórmula molecular, diferente en el arreglo en el espacio, pero no son imágenes especulares. Al no ser imágenes especulares, son diasterómeros. Esta molécula con respecto a esta es un diasterómero. Un diasterómero, exactamente. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula molecular, tienen diferente arreglo en el espacio, pero no son imágenes especulares. Si fueran imágenes especulares, ¿qué sería? Un enantiómero. Enantiómero. Exactamente, creo que ya les va quedando más claro. Recuerden, recapitulemos, estamos hablando de esto porque por la importancia de que principalmente 6 bioelementos dan lugar a toda esta gran cantidad de moléculas. Sapos, culebras, tiburones, insectos, aves, ¿sí? Todo lo que conocemos con vida. ¿Sí más o menos? Sí, doctor. Muy bien, bien. Rapidito, a ver si alcanzan a leer esto. Dice aquí, ya nos faltan 2 diapositivas, 3 diapositivas y nos vamos, ¿eh? Bueno, igual por tiempo no sé si a ustedes les interesaría preguntar. Dice, características físicas de la materia. Dice que la energía potencial nosotros la obtenemos de los nutrientes del entorno. ¿De qué nutrientes? De lo que consumimos. Moléculas complejas tales como azúcares, carbohidratos y grasas, además de la luz solar, ¿no? Nosotros comemos azúcares principalmente en el pan, en la harina, y las grasas, pues ya sabemos de dónde las podemos obtener. Las proteínas también principalmente las obtenemos de la carne, ya sea de la carne animal. Bien, y luego tenemos que estos nutrientes, estas moléculas que consumimos, nosotros las transformamos, de ahí tomamos la energía química que necesitamos para que las células realicen nuestro trabajo. Todo el trabajo que nosotros realicemos, cuando digo la célula realice su trabajo, me refiero a nosotros en su totalidad como organismo, célula por célula hace su trabajo para que nosotros como individuos, como organismos, podamos llevar a cabo todos nuestros trabajos diarios. El hecho de que yo esté aquí platicando con ustedes y dando esta clase es gracias a que mis nutrientes se están metabolizando y estoy obteniendo energía de para poder hablar, para poder mover las manos, para poder caminar. Es decir, nosotros tomamos los nutrientes del entorno, los transformamos en energía química. Mediante esta energía química nosotros podemos hacer trabajo celular, síntesis química, es decir, generar, fabricar o sintetizar otras proteínas, trabajo mecánico del que les hablaba, hacer ejercicio, correr, caminar, hablar, gradientes osmóticos y eléctricos, es decir, tener un equilibrio celular. ¿Sí? ¿Más o menos? Volvemos a lo mismo. Otra vez. Nosotros obtenemos nutrientes del entorno. Por ejemplo, para consumir proteínas necesitamos consumir carne. Carne de res, un bistec, por ejemplo. Ese bistec tiene proteínas. Esas proteínas están formadas por carbohidratos. Esos carbohidratos están formados por... Perdón, me equivoqué. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Esos aminoácidos están formados por los bioelementos del CHON. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los nutrientes del entorno? Nosotros los metabolizamos, es decir, ese bistec nos lo vamos a comer y lo vamos a degradar a proteínas. Después lo vamos a degradar a aminoácidos. Y esos aminoácidos los vamos a degradar aún más para convertirlo en los bioelementos de lo que está formado. Recuerden que los aminoácidos están formados principalmente por los 6 bioelementos. Bien, nosotros vamos a obtener esos 6 bioelementos a partir del bistec. Bistec, proteínas, aminoácidos, bioelementos.
Esos bioelementos nosotros los vamos a utilizar para construir otras moléculas, sintetizar otras moléculas. Puede ser proteínas o pueden ser otras moléculas que necesitemos para poder seguir con nuestro trabajo. Más o menos, vean cómo tenemos desde aquí los nutrientes del entorno que nos ayudan a realizar todo nuestro trabajo en la célula y obtenemos del metabolismo, produce moléculas muy pequeñas, vean, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, aquí está el famoso chon, era un bistec, lo redujimos a aminoácidos y ahora lo tenemos en bioelementos. Con estos bioelementos nosotros podemos formar compuestos simples para dar lugar a macromoléculas ricas en información como el DNA, el RNA, las proteínas. ¿Sí más o menos? Sí, doctor. Ok. Ahora, ¿cómo se llama eso? Se llama metabolismo. ¿En qué se divide el metabolismo? En catabolismo y anabolismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. A grandes rasgos, esto es el catabolismo. Y a grandes rasgos, esta parte de acá es el anabolismo. En el catabolismo se destruye para llegar a los bioelementos. Con los bioelementos en el anabolismo se construye moléculas nuevas. En el catabolismo se gana energía. Por eso es que cuando comemos nos sentimos con energía. Y cuando no comemos, que duramos un tiempo sin comer, ¿cómo nos sentimos? Con la pila baja, tengo un montón de hambre, me duele la cabeza, me siento irritado, estoy cansado, porque no he tenido alimentos, como el anuncio de Snickers. Juan, te pones como mi suegra cuando tienes hambre, algo así. ¿Es por qué? Porque no tenemos energía. Nosotros la energía la tenemos de los nutrientes que comemos. De la comida ingerida, la degradamos y de ahí obtenemos la energía y obtenemos los bioelementos necesarios para, con el proceso llamado anabolismo, nosotros construir las moléculas que necesitemos para poder fabricar nuestras propias células, nuestras propias moléculas. Y en este proceso de anabolismo, la energía, digámoslo así, que ganamos en el catabolismo con consumir los nutrientes, aquí la perdemos porque la célula se va a poner a trabajar, va a poner a hacer una construcción de una molécula, de una célula, de una estructura, y la energía que tiene la célula la va a invertir, la va a perder en construir. A grandes rasgos, después lo vamos a ver a fondo, pero a grandes rasgos así se divide el metabolismo. ¿Más o menos? Sí. Doctor, yo tengo una duda. Adelante. En sí, entonces el catabolismo es cuando vamos a liberar energía y el anabolismo es cuando la consumimos o al revés. Mire, el metabolismo se divide en dos. Vámoslo esquematizando. El metabolismo se divide en dos: catabolismo y anabolismo. En el catabolismo nosotros destruimos macromoléculas, la comida, pues. ¿Las tortillas de qué están hechas? ¿Usted sabe de qué están hechas las tortillas? Carbohidratos. Principalmente de carbohidratos, pero si usted se da cuenta, usted no puede ver a la glucosa ahí en la tortilla, ¿verdad? No la mira así como de, ay, ahí están las glucosas. No, pero está formada de carbohidratos la tortilla. Cuando nosotros no la comemos, en la boca, con la saliva y con los dientes, la empezamos a metabolizar, la catabolizamos, la estamos destruyendo de una tortilla bien, la estamos catabolizando en pedacitos más pequeños. ¿Cierto o no es cierto? En la boca la masticamos, la maceramos y se hace más pequeña. Se destruye. Cuando pasa al estómago, esa destrucción continúa. ¿A qué nivel? A nivel molecular. Cuando pasa el estómago empieza a romper todos los enlaces de esa estructura llamada tortilla
y empieza a obtener las moléculas individuales. ¿Qué moléculas? Los carbohidratos que están formando la tortilla. ¿Y de qué están formados los carbohidratos? De biomoléculas. El carbohidrato es una biomolécula, está formado de bioelementos primarios, del famoso chon. ¿Ya me van entendiendo? Vamos a destruir una macromolécula para obtener bioelementos primarios. Eso se llama catabolismo. En ese proceso vamos a obtener energía. Catabolismo, destrucción de macromoléculas para obtener bioelementos primarios y energía. Anabolismo, construcción de macromoléculas a partir de bioelementos primarios obtenidos del catabolismo, y hay un gasto energético en la construcción de las estructuras celulares. No sé si me explico un poquito mejor. ¿Me lo puede volver a repetir la construcción de macromoléculas? ¿Qué más, doctor? Y hay un gasto energético. El anabolismo, ¿no? ¿Sí, más o menos? Sí, doctor. ¿Seguros? Doctor, Bien. ¿me puede ¿Y volver con a eso? repetir lo que... ¿Me puede volver a anabolismo? ¿Perdón? ¿Me puede volver a repetir lo que dijo que era anabolismo? Anabolismo es la construcción o síntesis de macromoléculas a partir de los bioelementos obtenidos en el catabolismo. El anabolismo se lleva a cabo con gasto energético, se gasta energía para construir. Ok, gracias. Eso es lo que dice esta imagen de la derecha, dice nutrientes almacenados. ¿Cuál? La tortilla, comida ingerida, la degradamos, rutas, reacciones catabólicas, dice, reacciones exergónicas, liberan energía. Este es el ADP, molécula de bajo nivel energético. Estamos en el catabolismo, destruyendo y obteniendo energía, es decir, una molécula de bajo nivel energético la vamos a convertir en una molécula de alto nivel energético. Adenosín difosfato se convierte en adenosín trifosfato, el ATP. Catabolismo, ganamos energía, destruimos la tortilla y al destruirla ganamos energía. ¿Qué obtuvimos de la tortilla? Primero carbohidratos, después estas moléculas. Si se dan cuenta, prácticamente son el chon. Tenemos carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Estos bioelementos se utilizan para, en el anabolismo, formar, fabricar, sintetizar moléculas nuevas. Células, reparaciones celulares. Cuando ustedes se cortan, ¿cómo creen que se repara? Necesitamos de estas biomoléculas para reparar, y en ese proceso de síntesis de biomoléculas o estructuras celulares se gasta energía. Teníamos ATP, una molécula de alto nivel energético, y como estamos echando un colado, estamos construyendo, estamos gastando mucha energía. ¿Sí, más o menos? Sí. Es más difícil construir que destruir.